Muy buenas noches. Primero, las gracias por la invitación a este primer Congreso Internacional de Derecho, Proceso y Justicia. Lo segundo, felicitarlos por tan magno evento, porque en realidad hacer un congreso durante tantos días con tantos ponentes requiere un esfuerzo supremo que lo están realizando y todo en pro del conocimiento y de todo en pro de la gente que puede acudir en las charlas presenciales y conocer de manera directa a los grandes ponentes del derecho peruano. Entonces, Dios permita que en el segundo congreso podamos estar visitándolo por allá, pero es probablemente uno de los eventos más importantes del año en que ustedes han realizado. Y bueno, yo les voy a hablar en una charla sobre alegatos, decisiones del proceso civil oral, sobre la base de que eh, Huancayo, en el año 2018, en noviembre, fue la primera ciudad en la cual yo hablé sobre oralidad civil. Estábamos trabajando un proyecto en Arequipa y dio la coincidencia que veía capacitación el doctor Ricardo Corrales y hablamos sobre una charla, pero fundamentalmente dirigida al libro que ha hecho en mención sobre los intereses en las obligaciones de Darso Menero, las obligaciones dinerarias. Y cuando conversábamos con el doctor Ricardo Corrales, actual presidente de la Corte, y le ofrecí y le dije, ¿sabes qué, doctor Ricardo? Estamos trabajando un tema en Arequipa que se llama litigación oral en el proceso civil y le adelanté un poco las ideas y me contestó el buen doctor Ricardo, me dijo, por favor no te quedes un día en Huancayo, quédate dos y vamos a trabajar con los jueces este tema. Cuando dimos la charla en Huancayo, en el auditorio que tienen ahí en su sede central, eh, en realidad fue un tema novedoso para algunos, pero una gran pregunta que rondó ahí fue, caramba, nos parece interesante, pero ¿en qué momento se cambió el Código Procesal Civil? Porque el Código Procesal Civil no se había cambiado. Lo que había cambiado es la interpretación que los jueces hacemos del Código Procesal Civil y habíamos visto la alternativa de introducir una audiencia preliminar y cambiar toda nuestra manera de litigio de un proceso escrito y convertirlo en un litigio oral. Vean que la tarea no fue nada sencilla porque implicaba que los abogados que empezaban a litigar o tenían causas en estos juegos de Arequipa, y también nos preguntaban, oye, ¿cuándo se cambió la norma? Y suponía para ellos un reto profesional muy grande. Afortunadamente, en diciembre de ese año, del 2018, se aprueba el inicio del módulo, el proyecto piloto del módulo corporativo civil de litigación oral en Arequipa el 26 de diciembre del 2018, al mes siguiente de lo que habíamos estado conversando en Huancayo, y a partir de ahí el crecimiento, primero aritmético y luego geométrico, luego exponencial que ha tenido la realidad civil en el Perú, nos llena de mucha alegría poder regresar a la primera ciudad fuera de Arequipa en la que se habló sobre el tema de la oralidad. Y hemos cogido el tema de alegatos y decisiones del proceso oral, eh, primero porque está habiendo una mala práctica y que yo entiendo a las autoridades de control y entiendo las necesidades de la colectividad, pero se está presentando lo que el maestro Carrió llamaba el alegato de oreja. En esas entrevistas que tiene, que surgen como consecuencia del juez te escucha, y donde uno dice, caramba, la parte tiene derecho a hablar con el juez. Eso es correcto en la medida que no existan procesos por audiencias, porque en los procesos por audiencia la comunicación se realiza, o todo tipo de comunicación se realiza eh, entre las partes y el juez en audiencia.
¿Y por qué es cuestionable este alegato de oreja? Porque el alegato de oreja supone que una parte pide hablar con un juez y habla con un juez de manera directa en ausencia de la parte contraria. Y esto se presta a muchas suspicacias, pero más que ello de prestarse a suspicacias, sin embargo, o significa una mella a la función jurisdiccional. ¿Por qué? El propio profesor Carrió lo explica, porque el abogado, cuando visita al juez, según la norma reglamentaria, es para que hable sobre algún retraso que se presente en el proceso y no para hablar temas de fondo. Sin embargo, sobre eso no hay ningún control y el abogado comienza a decirle, pero doctor, ten en cuenta que ha pasado esto y estas cosas, por eso se llama alegato de oreja, y termina con esa frase que decía Carrió, que el abogado lo trata de hacer como para ser muy profesional, y le dice, estudie el asunto bien, estudie bien mi caso, y Genaro Carrió decía, "Bueno, esto es ofensivo porque se entiende que el juez revisa bien los casos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, esa exhortación de revisa bien mi caso no es una exhortación que sea gratuita, sino es una exhortación muy debida a que tenga en interés o en atención algunos puntos del abogado que está hablando, pero lo que es cuestionable sin presencia de la otra parte. Mucho se dice que podríamos corregir eso para que el juez esté siempre presente con un auxiliar, escuchando la conversación. Lo siguiente que se dice es que se podría establecer que hoy piden una cita con el juez y el juez la otorga y que tendría que hacer de manera electrónica para evitar gastos de movilidad y al día siguiente o dentro del tiempo siguiente, previa comunicación a la parte contraria, el juez atiende y escucha, donde pudiera asistir la parte contraria que ya fue noticiada dentro de esa capa. O dentro de tantas posibilidades, existe la posibilidad de suprimir eso y dejar toda la deliberación, todo el debate que se realice en en las propias audiencias que prevé la oralidad y eh, nos olvidemos mucho de este afán de estar conversando con el juez para sugerirle eh, alguna decisión que no es lo malo, pero que sí es malo cuando la otra parte no tiene oportunidad de escuchar eso o poder hacer la réplica correspondiente. Si nosotros no queremos esto, pues tendríamos que potenciar dos tipos de alegatos. El alegato de clausura y que siempre ha existido en el derecho peruano, que es diferente al informe oral. Cuando uno revisa el artículo 210 del Código Procesal Civil, que está referido a las actuaciones, una vez que se ha culminado la actuación de todos los medios probatorios, el juez le da a las partes la posibilidad que ellos efectúen unos informes orales. Y estos informes orales, no se establece el contenido, algunos abogados lo denominaban el alegato bien probado, pero el 212 establece otra posibilidad de alegato escrita. Y este alegato escrito es el derecho que van a tener las partes de argumentar o sostener lo que pudieron haberlo dicho oralmente en la audiencia correspondiente o variar, porque tampoco está contemplado su contenido. Entonces, el artículo 210 del Código Procesal Civil, hablando del alegato de clausura, prevé, digamos, un alegatito y el artículo 212 prevé un alegato escrito. En el sistema de oralidad se está haciendo un fuerte esfuerzo por unir ambos alegatos para que y se haga un alegato al término de la audiencia de juzgamiento o la audiencia de prueba y sea la última posibilidad que tiene las partes de argumentar para que el juez ya pueda tomar la decisión. Como quiera que el Código Procesal Civil no se modificó, y eso que hemos conversado adelante,
pues tendríamos entonces un alegato de clausura en dos tiempos. Informe oral al término de la audiencia de pruebas o juzgamiento, que podemos llamarlo así, y el segundo alegato escrito con posterior. En relación al alegato de apertura, también se presentan dos momentos. Acá no está previsto en el ordenamiento procesal civil. Los protocolos de oralidad para lograr establecer un mejor desarrollo de la audiencia preliminar prevén que se haga un alegato inicial en la audiencia preliminar y prevén que se haga un alegato inicial también en la audiencia de juzgamiento. Pero en este caso es muy optativo. En el primer caso, las partes sí tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Y es lo que vamos a hablar? Alegatos y decisiones. Empecemos entonces con el alegato de apertura. El alegato de apertura, como hemos comentado, no está previsto en el ordenamiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando salen los protocolos de oralidad, lo primero que dicen, bueno, vamos a hacer una audiencia preliminar y en esta audiencia preliminar vamos a darle a las partes la posibilidad de que presenten su caso. Luego viene la siguiente audiencia, la audiencia de juzgamiento, y también podrían presentar, también podrían presentar. Sin embargo, como les había comentado, esta práctica es optativa en la audiencia de actuación probatoria y sí está prevista en el protocolo de manera obligatoria en la audiencia preliminar. ¿Qué es lo que debe tener presente el abogado cuando hace un alegato de apertura? Pues tengan en cuenta que la audiencia preliminar se llama sobre la base del artículo 51.3 del Código Procesal Civil, que es el artículo 51.3, dentro de las facultades del director del proceso, muy amplísimas que le dan al juez, incluye una que consiste en citar a las partes para el esclarecimiento de hechos y de manera similar a lo que es el proceso, perdón, la audiencia de pruebas, dice el artículo, la parte puede venir acompañada de su abogado o podría presentarse sin su abogado. Cuando se piensa en la reforma procesal civil, este artículo se le fuerza y decir, caramba, este es el artículo que nos va a dar paso a una audiencia preliminar, que no está prevista en el ordenamiento civil peruano. Y en esta audiencia preliminar vamos a aplicar lo que dice el artículo 5 del título preliminar del mismo Código Procesal Civil. Este título preliminar, el artículo 5, resalta el principio de inmediación, el principio de concentración, resalta también el principio de economía procesal, y entonces comenzamos a jugar con esto, es decir, caramba, vamos a iniciar. Pero como era una audiencia para esclarecimiento de hechos, pues no podíamos obviar de ninguna manera la posibilidad que las partes nos presenten su caso oralmente. Y entonces, el alegato eh, es la primera intervención que tienen los abogados en, en la audiencia preliminar, en el proceso de oralidad, ya en la etapa oral, una vez que haya terminado la parte postulatoria, y su base la tenemos en el artículo 51.3, y normalmente, como dice la norma, que sería para esclarecimiento de hechos, se pretende que el abogado presente su caso oralmente y pueda deliberar o pueda debatirse en la audiencia para el esclarecimiento de los hechos en presencia de la contraparte. Entonces, el alegato de apertura se elabora junto con el alegato de clausura. Cuando uno estructura la teoría del caso, dice, tengo dos momentos para alegar. Uno es en la apertura del juicio, del proceso, o en la apertura de la audiencia preliminar, también puede ser en la apertura de la audiencia de juzgamiento, y aquí en este momento yo voy a hacer mis propuestas y luego en el alegato de clausura voy a dar mis conclusiones tratando de resaltar que lo que yo había firmado, mis propuestas efectuadas, se han comprobado con la actuación de los medios probatorios o desbaratar las afirmaciones que hace la parte contraria con relación a las pruebas y hechos acreditados por la contraparte.
Nosotros nos enseñaron en el artículo 424 del Código Procesal Civil Peruano cuáles son los requisitos de la demanda. Y cuando nos enseñaron los requisitos de la demanda, habíamos visto que en una parte tenía eh, como requisito los fundamentos de hecho, la fundamentación jurídica y el material probatorio. Miren, hasta hace no muchos años, hasta hace pocos años, los profesores de procesal civil decían, estos son los requisitos que tiene la demanda. Sin embargo, hablar sobre estos requisitos que tiene la demanda es obviar que esos son tres elementos que constituyen la teoría del caso. La teoría del caso no es obligatoria para las partes, ¿no? O sea, es una forma que tienen para armar una estrategia de litigio adecuada, pero no es una obligación que tienen las partes. O sea, no hay ninguna norma que ustedes tienen que hacer su teoría del caso. Cuando uno revisa la norma procesal laboral, que sí habla sobre el proceso oral laboral, en los requisitos de demanda hace una remisión a la norma del proceso civil. Entonces, si nosotros hacemos una lectura más actualizada o más correcta de esos tres requisitos que los hemos nombrado, pues ahí se contemplaría de que sin que sea una teoría del caso, el abogado puede saber los tres elementos de toda teoría del caso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno prepara el alegato de apertura, no es lo mismo que la teoría del caso. ¿Perfecto? La teoría del caso es más amplia, es holística y el alegato de apertura es cómo yo voy a presentar mi caso ante el juez. Y lo primero que tendría que hacer es simplemente a través de una versión comprensiva y coherente de los hechos. Acá hay un principio básico que también se le aplica al juez, ¿de acuerdo? El que sabe y no sabe expresar lo que sabe está en el nivel del que no sabe, ¿de acuerdo? Sí, esto es elemental para el abogado. Miren que el 51.3 se pensó para las partes y optativamente el abogado. Y también si el abogado no fuera y la parte podría explicar su situación, o si estuviera presente el abogado, la parte de manera directa podría hacer una versión sobre los hechos. Esto depende mucho del tipo o del caso que se esté por resolver. En la medida que sea técnico y sea un ingeniero o un profesional técnico el que está diciendo algo o queriendo que el juzgador entienda mejor su problema, pues simple y llanamente podrá hacerlo de manera directa y el abogado acompañar en lo que sea conveniente. No debemos caer en el prejuicio de que la parte no puede explicar la cosa de la manera adecuada y que solamente lo podría hacer el abogado. Entonces, porque probablemente quien vive el problema y si este es una teoría técnica, lo puede expresar de mejor manera de que a quien se lo han contado el problema, que es el abogado normalmente. Importante cuando yo estructuro mi teoría del caso, que tengo que hacer proposiciones fácticas, pero estas tienen que ser amparadas en la teoría jurídica, ¿correcto? Y a su vez eso tiene que ser relacionado con los medios probatorios, que son los tres requisitos, entre tantos que nos pide el artículo 424 del Código Procesal Civil. Cuando el juez le da la oportunidad a la parte de presentar oralmente su caso, el juez ya tiene la demanda escrita. Y aquí hay un detalle que tendríamos que verlo con mucha precisión. El juez le dice al abogado, presénteme su caso, pero esto ya lo tiene por escrito, porque recuerden que en el proceso peruano, la etapa postulatoria, si se escrita demanda y contestación de demanda, que con la contestación se le llama la audiencia preliminar, sigue siendo escrito. Entonces, el juez entra conociendo que hay una demanda y hay una contestación de demanda. Y luego que hay que tener cuidado porque hay jueces que consideran que el alegato o la presentación del caso tiene que ceñirse estrictamente a lo que está escrito, como si fuese una reproducción de lo escrito. Y eso no tiene sentido. Y ustedes me dirán, oiga, ¿por qué dice esto? Porque
ha habido jueces que cuando uno está haciendo la exposición oral, dicen, un momentito, ¿en qué parte de su demanda está lo que usted me está diciendo? Sigue el orden que ha tenido en su demanda. Y no, la demanda es el documento fundamental que inicia el proceso, pero la explicación puede ser diferente y de acuerdo a cómo lo sienta y lo planifique el abogado. Entonces, hay que tener cuidado de muchos jueces que en la práctica te están jalando a que repitas. Nosotros hemos entendido que cuando uno ha hecho la demanda, presume una contestación y planifica y dice, va a contestar así, va a contestar, pero no tiene certeza de la contestación de la demanda. Y cuando aparece la contestación de la demanda, la primera oportunidad que tiene el abogado para explicarle al juez lo que piensa de la contestación de la demanda en relación a su propia demanda es este momento. Entonces, es un absurdo, es una ilusión cuando el juez te dice, sí, el orden de su demanda, esto que usted me está diciendo, abogado, explique que yo no lo veo que esté en la demanda. Claro, recordemos nosotros que el éxito que tiene la oralidad civil en este momento, bueno, la experiencia exitosa que está teniendo, tiene un concepto que va por atrás, que se llama el valor agregado procesal. Y el valor agregado procesal es la diferencia en la información con la que uno entra a una audiencia y con la que uno sale. Si yo entro en información así y salgo así, la diferencia entre ambos es el valor agregado procesal. Si entro así y salgo así, pues tristísimo, porque es una audiencia donde yo no podía agregar ningún valor. Y entonces, cuando yo hago la presentación de mi caso en el alegato de apertura, pues evidentemente no podría aspirar a que sea lo mismo que la demanda. Lo único que yo puedo tener como regla es que la presentación tiene que ser atractiva, única, sencilla, clara, coherente y verosímil. Vamos a dar consejos del alegato de clausura que también se aplican para el alegato de apertura. Estos ejemplos de que utilice una frase. eh, sí, pero hay que tener cuidado con la frase que se utiliza, porque la frase puede ser tan vacía que hace que te equivoques en lo que quiere presentarte, o la frase puede ser tan larga que distrae al juzgador. Si uno quiere sintetizar y presentar en una frase su caso, pues de una manera muy sencilla y que destaque lo que deseas que el juzgador se lleve en la cabeza. La idea que es... Miren, presenta el alegato de apertura el abogado de la parte demandante y presenta su alegato de apertura de la parte demandada. Entonces, ahí el abogado le ha dado a conocer al juez si ha utilizado una frase, eh, qué es lo que quiere que el juez recuerde, pero sobre todo humaniza a las partes, humaniza al proceso, porque el juez tenía simple y llanamente una demanda, el papel, si es bien es cierto, soporta todo, pero sigue siendo papel, y comienza a enfocar la atención en las partes que están en el conflicto. Y entonces las personas que van y reclaman ya no solamente son nombres de papel, sino que el alegato ha enfocado en lo que debe ser la función jurisdiccional. El servicio judicial está diseñado o debe estar diseñado para que sea y atienda a personas. La razón del servicio judicial son las personas. La razón de todo el poder judicial son las personas. Y el servicio judicial debe girar en torno a las personas. Y entonces haces tú en el alegato de apertura este ejercicio de humanizar. Y de una manera muy clara explicas tu caso, que ya no es un caso escrito, es un caso oral, que son personas que lo están sufriendo, y le explicas de una manera muy clara los elementos más importantes sobre hechos. Hay algunos abogados que aquí dedican mucho tiempo a la prueba. Los jueces en el proceso peruano parten de la creencia de que nadie le está mintiendo, y en la audiencia de juzgamiento recién van a ver el tema de la prueba. Entonces, si es una mención de la prueba, no tiene que tener un carácter argumentativo, ni tiene que tener un carácter de promesa.
simplemente es una mención a lo que te va a ayudar a que se acredite lo que tú estás manifestando. Imagínense que yo diga, yo tengo un testigo que él va a declarar de manera muy precisa A, B, C, D en plena audiencia preliminar, y esto es determinante para el juicio, y resulta que se me muere, o resulta que no va a la audiencia, y el juez se acuerda el énfasis que pusiste en esta promesa de que tu caso se sustentaba fundamentalmente en esta prueba y que lo ibas a probar porque el testigo actuó de esta manera. Entonces, el tema de las promesas que puedan realizarse no va por acá, siendo claro en los hechos. Si el caso supone alguna controversia jurídica grande, explicar el derecho, pero explicar el derecho no significa tratar de darle una clase al juez. Lo que puede suceder es que el juez sepa un poco más de derecho que tú sobre ese tema. Y no porque haya estudiado más o no, sino que tiene más experiencia práctica que tú. Porque tú le llevas un caso y los otros le llevan similares casos, tiene experiencia más práctica que tú. Tú puedes ganarlo y superarle en conocimientos teóricos, pero no quiere el juez una clase de derecho, salvo que el tema lo amerite. Oye, esta es una obligación, suma de dinero, entonces yo digo, le entregué el dinero y se acabó. No tengo que explicar la naturaleza del dinero, la naturaleza de la obligación, porque eso el juez lo conoce muy bien. Pero podría tratarse el caso, esos casos esos casos que andan en el borde, esos casos eh, que suelen denominar los tramonto, esas zonas gris, que yo no sepa muy bien por dónde va a ir en mi caso, en el marco teórico, y ahí sí utilice una explicación para aclararle el panorama al juez. Si es un tema de responsabilidad contractual o extracontractual, o si es un tema de nulidad o es un tema de ineficacia, y entonces explicar las razones doctrinarias sobre eso. Pero tampoco sigue siendo una clase, simplemente es una explicación precisa de por qué el juez debería adoptar la visión que tú estás teniendo sobre tu caso. Recuerden acá que en el derecho peruano hay una gran discusión sobre el acto jurídico celebrado por terceros, está como nulo o está simple y llanamente como un acto jurídico ineficaz. O como también puedes introducir algunos temas en la defensa. Por ejemplo, en el derecho peruano no está legislada la excepción de nulidad del acto jurídico. Cuando uno desea dejarse en efecto un acto jurídico, pues tiene que hacer uso del actio, o sea, la acción y pido la nulidad del acto jurídico. A diferencia de otros países donde el acto jurídico nulo puede ser declarado en cualquier momento, en el derecho peruano, por un tema de seguridad jurídica, porque no voy a criticar si está bien o mal, pese a mis reservas, simplemente tenemos 10 años. Entonces, pasaron 15 años, yo no puedo hacer nada contra este acto jurídico y me demandan. Entonces, bueno, que se cumpla el acto jurídico, yo voy a introducir en mi defensa la excepción de nulidad y ahí tendré que utilizar el argumento teórico adecuado, pues los jueces no ven estas excepciones de nulidad normalmente. Entonces, ¿por qué sí podría ver una excepción de nulidad que no está prevista en el derecho positivo peruano? ¿De acuerdo? Entonces, y terminan esas ambas exposiciones y el juez, en la medida que le hayas captado, hayas logrado captar su atención y hayas logrado hacer explicaciones adicionales a lo que está escrito, el juez de muy buena gana va a proceder a hacerte preguntas aclaratorias a ambas partes, sin límite de tiempo y sin... ¿Por qué? Porque cuando tú le repites al juez lo que está en tu demanda y la otra parte hace lo mismo, el juez dice, bueno, ¿para qué les pregunto? Pero cuando tú le dices cosas que no están en tu demanda expresamente, sino que las complementas en tu discurso y de paso ves la otra parte, lo que dice la otra parte, pues el juez le puede crear mucho interés. Una técnica que se utiliza mucho es la inoculación.
La inoculación consiste en que me doy, yo traigo el proceso, el argumento de la parte contraria, pero simplemente para rebatirlo. Y entonces yo puedo utilizar una expresión y la parte contraria y el demandado les afirmará tal cosa, pero esa tal cosa y bla, bla, bla. Entonces, el argumento de la parte contraria, yo lo he introducido directamente en mi propio alegato, pero para quitarle la intensidad que le podría dar la otra parte. Lo fundamental es que si sabes, pero no sabes expresar lo que sabes, vas a estar en el nivel del que no sabes. Si este alegato de apertura lo voy a realizar al inicio de la audiencia de juzgamiento, que muchos ordenamientos jurídicos ahí lo tienen, este alegato de apertura sí me va a permitir hablar solamente sobre el tema probatorio y sobre lo que se va a ver y sobre lo que se va a probar ahí de manera inmediata. ¿De acuerdo? Y ahí en esos casos, esté tu testigo presente, tampoco podría ser la promesa que es la prueba determinante. ¿Por qué? Porque muy bien en el contraexamen, la otra parte, podrías acreditar tu testigo y el juez mirarte y decir, oye, tú decías que esto era lo que mandaba, bueno, y ahora se acabó todo, entonces no puedo yo poner todos los huevos en una sola canasta. ¿De acuerdo? Y el alegato de la clausura tiene características diferentes al alegato de apertura, porque el alegato de apertura es más o menos contar lo que ha pasado y cómo se va a ver en el juicio, y el alegato de clausura es simple y llanamente conclusivo sobre lo que se ha probado en el proceso. Ya fuera del proceso no le interesa. Entonces, por eso dicen que es prospectivo uno y el otro es argumentativo. ¿De acuerdo? Es la oportunidad que tiene la parte de decirle al juez, esta es la sentencia del caso. Y entonces empieza y le señala de una manera clara y ordenada, tiene que tener su estructura, y relacionándolo con el alegato de apertura, dice, miren, en el alegato de apertura hablamos de A, B, C, D, y aquí se ha probado A con esto, B con esto, C con esto, D con esto. Hay que vincular, miren que antiguamente le llaman alegato bien probado, hay que vincular muy bien lo que es tu argumento con lo que se acreditó en el proceso. Si hay un tema de interpretación jurídica, se utilizará para interpretar jurídicamente y exponer las teorías jurídicas que sean necesarias, pero sobre la base de lo que se ha acreditado. Y esta acreditación es la que uno va a estar viendo prueba por prueba. Es por eso que cuando se hace la audiencia de juzgamiento, o también llamada audiencia de términos probatorios, el juez va juzgando, el juez va formando criterios sobre la base de las acreditaciones que van realizando las partes. Entonces, tenemos la gran posibilidad en ese momento de decirle al juez, la sentencia debe ser de esta manera. Es la oportunidad de utilizar, como si fuese un escenario judo, los argumentos de la parte contraria o las promesas fallidas de la parte contraria para resaltar su postura. Y entonces puede ser muy contundente, debilitando la teoría de la contraparte sin caer en histrionismo, sin excesos ni tecnicismos que no sean necesarios. Ten en cuenta que cuando hace el abogado el alegato, si bien es cierto, está dirigido al juez, también se dirigió hacia a su propia parte, ¿de acuerdo? Para que él también tenga la sensación de que todo está yendo conforme a lo que habían planificado. Y si el abogado utiliza tecnicismos, pues la parte se va a perder. Además que también el juez podría sentirse ofendido en que le traten de explicar algo que ya para él es muy evidente o citarles teorías que tiene que conocerlas por razón de su función. Si alguien me preguntara, ¿y qué orden debe tener? ¿Qué hechos se consideran probados? ¿Qué pruebas se han hecho? ¿Qué se logró al interrogar los testigos de la contraparte? Es la parte de la desacreditación. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el adversario? ¿Qué hizo y no logró convencer? Y finalmente regreso nuevamente al tema
de la humanización del caso. El demandado, un demandante, son personas reales, son personas que están discutiendo la tutela o sobre la tutela de un derecho vulnerado a alguna de ellas. ¿De acuerdo? Y concluye diciéndole, señor juez, yo le pido estas cosas. Tengan en cuenta, la oportunidad está en la sentencia. Claro, yo no voy a decir, señor juez, tiene que estar la sentencia de esta manera, pero sí le voy a decir que el sentido que debería tener el fallo y por qué, para que el juez pueda razonar en ese sentido. El alegato de clausura y tanto el alegato de apertura podrían tener como consejos prácticos, no hay que usar latinismos, tecnicismos, centrarse en los hechos, salvo que sea un caso donde sea importante discutirlo en términos jurídicos, me centro en los hechos y los hechos relatados en una historia que sea muy convincente. Y que esta historia tiene que ser la historia que le planteé en el primer momento y en el primer alegato. Y si hay alguna variación tiene que ser mínima y producida por los detalles, pero no puede ser otra historia. Sabely Tatacover, que no era abogado, sino era un gran estratega en ajedrez, decía, es mejor tener un mal plan que estar cambiando de plan a cada momento. Y esto se aplica al tema del litigio, al tema de los alegatos, que, oye, no está cambiando de postura cada rato, simplemente ya tengo una. Hay que resaltar en lo que te conviene contradicciones relevantes surgidas en el juicio y hay que hacer un uso estratégico de la tecnología, recursos visuales que están permitidos. No hay que caer en el tema de la película americana, ¿de acuerdo? Recuerden que la película americana, quienes están juzgando es el jurado, ¿perfecto? Y entonces el jurado no se caracteriza por ser doctor, normalmente el jurado es lego. Y esa es una de las razones que inspiró la oralidad en el Reino Unido. El jurado, que era la gente, bueno, no tenía conocimiento todos de la lectura y la escritura. Estoy hablando del siglo XV, XVI, y entonces había la obligación de oralizar los medios oratorios para que el jurado pueda comprenderlos en su integridad. Pero como suelen ver muchas películas americanas, van a tratar de ver o han visto esos golpes efectistas que quiere el abogado ante un jurado lego y que lo puede sorprender. Y si ven ustedes algún juicio trascendente, van a darse cuenta que estos golpes los quieren dar justo cuando está por terminar eh, el día o la audiencia en el día. ¿Para qué? Para que el jurado se lleve esa impresión cuando se va a dormir y el día siguiente empieza el nuevo juicio. Hasta puede haber una pregunta de escándalo que llama la atención, pero que el jurado se la lleva. Pero ese histrionismo o ese intentar hacer algo de esa forma no debe y no funciona en el derecho peruano en la medida que los jueces son profesionales. ¿De acuerdo? Terminan los alegatos y viene el trabajo del juez para dictar sentencia. Eh, ¿Qué es argumentar? Ese es ya entrando a la última parte de esta charla. Pongo un caso de la Cámara Civil y Comercial de Junín, no de Huancayo, Perú, sino Argentina, pero lo utilicé por el nombre, criticó a un juez de primera instancia por exceso de copiado y pegado. Entonces, el primer consejo que es dar y argumentar una sentencia, pues entre sábanas y piernas, ¿qué no hacer la sentencia? ¿Qué es la sentencia sábana? Esa sentencia larguísima, 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 y se deriva modernamente del copiar y pegar informático. Voy a copiar 10 autores, voy a decir qué es el onus probandi según el día, voy a ver si es una reivindicación, qué dice 10 Picasso sobre la reivindicación, pero como estoy en el Perú, voy a ver qué dice el profesor Contra González sobre la reivindicación, voy a también citarles qué dice las casaciones,
y me he pasado como 6, 7 páginas en eso y todavía no entro a la sentencia. Pero eso la vamos a entrar en sal. ¿Y por qué piernas? Porque en la antigüedad se hacía lo mismo. ¿Cómo? En la antigüedad se hacía lo mismo, sí. ¿Qué pasaba? Bueno, como la máquina de escribir era más grande que una laptop y los escritorios no eran como los actuales, los asistentes de juez, cuando estaban apoyando la labor de este, el juez les decía, ¿sabes qué? Quiero copiar de esta parte de la sentencia, perdón, del libro hasta esta parte. Y le señalaba, digamos, unos 15 renglones. El joven que no tenía dónde poner el libro, se ponía el libro en las piernas y comenzaba a transcribir en la máquina de escribir, esa máquina con, con rollo muy grande. Y los abogados viejos decían, ah, caramba, esta sentencia salió de las piernas del, del auxiliar del juez, del asistente del juez. Y no lo decían con maldad, sino lo decían porque se ha puesto un libro en las piernas y ha puesto a tipear. Y entonces, entre sábanas y piernas, que no se la sentencia es pasarse la sentencia copiando, pegando y citando cosas que no deben citarse. ¿De acuerdo? Así como hemos hablado para el abogado, que el que sabe pero no sabe expresar lo que sabe, está en el nivel del que no sabe, como lo afirmaba Blas Pascal, se aplica en el caso del juez. Y el juez tiene que estar listo para dictar sentencia en el proceso sumarísimo, porque en la modificatoria del artículo 555 del Código Procesal Civil, en forma inmediata, termina la acción probatoria, el juez dicta de manera oral el sentido del fallo y luego hace la explicación en sentencia escrita en el término de 5 días. Miren que es importante acá, y algo que no deberíamos perder de vista, algo que no deberíamos perder de vista en este caso, es que cuando se hace la actuación probatoria, se juzga, porque si no, no se podría dictar sentencia. Es cierto que en los procesos de abreviado y de conocimiento se toma mayor tiempo, lo cual es normal, por la complejidad de la causa que pueden tener. Sin embargo, el momento de juzgamiento en sí ha pasado o se ha llevado a cabo en el término, o se ha concluido cuando termina la audiencia. Es donde ha habido todos los debates, todas las discusiones y todo lo que tenía que haber. Entonces, no tengo la obligación de dictar sentencia en el proceso abreviado de conocimiento. Sin embargo, la buena práctica me hace que yo pueda dar el sentido del fallo y completar la sentencia escrita en un término prudente. Sin embargo, dada la complejidad, si el juez no está seguro, pues el juez no está seguro y eso deberíamos tener en cuenta y no tratar de decir que la oralidad nos impone una rapidez en la sentencia, cuando lo correcto es que nos imponga una celeridad en la gestión del caso, que no es lo mismo, porque la rapidez va simplemente a darle prisa y la celeridad deriva de una gestión estratégica y bien pensada de un proceso determinado. Y en la audiencia de apelación se va a presentar simplemente, en el caso peruano, agravios. El colegiado va a comunicar a los abogados sobre qué son los agravios en la impugnación y sobre eso se hace el debate en segunda instancia. Termino viendo algunos consejos de cómo comunicar la decisión en audiencia. Primero, asegúrate que están todas las pruebas admitidas. Suele ser usual de que se olvidan de la actuación de un medio probatorio o lo han sobreentendido o actúan en un medio probatorio que no se ha admitido. Imagínense, por ejemplo, presentan una prueba extemporánea y el juez dice no a la prueba extemporánea. Y va y lo cambian al juez, viene otro nuevo juez, lleva a cabo la audiencia de juzgamiento y caramba, escucha las partes, no han referido está en medio probatorio, pero el juez lo ha visto en el expediente y decide basar su decisión sobre eso. Pues ver si estoy utilizando una prueba no admitida o ver si he actuado todas las pruebas admitidas. ¿De acuerdo? Verifico que ha habido el contradictorio entre las partes, porque si no hay contradictorio no hay debido proceso, y empiezo enunciando el sentido del fallo.
el fallo es el siguiente: fundada, infundada, improcedente. Y después de dar el sentido del fallo, solo después de dar el sentido del fallo, doy a conocer y explico las principales razones por las cuales se arriba a la decisión. No menciono citas jurídicas ni temas que no sean relevantes. Si yo quiero tener, en el caso peruano, hay un problema porque la Junta Nacional de Justicia los ratifica cada 7 años y puede revisar sentencias y que tengan doctrina, jurisprudencia y varias cosas, pues hazlo por escrito, pero oralmente no lo haces. ¿Ya? Eh, bueno, esperemos que la Junta cambie esta apreciación, porque a veces un proceso es al ojo por falta de pago y le están pidiendo a quien presente esa sentencia o cuando evalúen la sentencia que diga doctrina, jurisprudencia. Oye, ahí simplemente el caso ese que eh, pagaste la renta, no pagaste. ¿Y cuánto me pasó? 3 meses, digamos. Bueno, se acabó y te vas afuera. Y punto. No hay que hacer una sentencia mucho más largo. Entonces, eh, eh, cuando uno empieza, oiga, como dice David Chandí, el onus probandi, como dice, y la estructura que les he dicho, pues simplemente lo está haciendo mal para comunicar oralmente. Digo, fallé por esto y doy las razones principales. Este es un proceso al ojo, tenía que acreditarse esto y se acreditó con esto. La parte que decía que no era precaria, presentó el documento, pero el documento no vale por esto y por esto. Y esas son las razones de mi sentencia. Luego tendré que completarla por escrito. ¿Cuándo estás equivocado? Cuando comienzas con no pasa inadvertido, ¿no? No pasa inadvertido este juzgador, tal cosa, pues si no pasa inadvertido para ti, pero pasó inadvertido para las partes, es que no había contradictorio. Y si no había contradictorio, eso va a ser una sentencia nula. Terminas de explicar y les preguntas a las partes, ¿quedó claro lo que se ha explicado? ¿Quedó clara la razón de mi sentencia? Y las partes considerarán positivamente, se espera, y renglón seguido preguntas, corresponde, perdón, si van a apelar o no van a apelar la decisión. Esperarás que hagan la apelación y le darás el plazo correspondiente para que la sustenten por escrito, porque es la norma peruana. Yo cuento una experiencia donde fue un proceso muy simple, sobre desalojo, y en la audiencia decimos, bueno, fundar la demanda por estas razones, 1, 2, 3, y se acabó. ¿Está claro a las partes? Y las partes dijeron, sí, sí, lo tenemos claro. Entonces van a apelar la sentencia y el abogado de la parte demandada dijo, apelo a la sentencia, señor juez. Y el cliente les dijo, un momentito, señor juez, yo quiero decirle que no, veo tan claro lo que nos ha dicho y que no tenemos razón y que el papelito o el documento que presentamos no vale para nada y lo he entendido muy bien, pero simplemente no apelo, señor juez. Y más bien lo que yo le pido que sea intermediario para que, como era un desalojo, me dé un plazo de 6 meses para entregarle el bien. Eh, Consecuencia de la buena comunicación de manera muy sencilla a las partes. Y el abogado, bueno, que quería apelar, y cuando el abogado me dice yo apelo y la parte me dice no apelo, quien sube el agravio de manera directa es la parte, entonces le hago caso a la parte y no le hago caso al abogado. Dos consejos últimos: no es un discurso jurídico, tampoco una lectura de sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, si no vas a estar dando un discurso al litigante, que es el destinatario original del discurso jurídico, y el segundo, la segunda persona que te va a entender es el abogado, pero primero tiene que entender. Entonces, tu discurso debe ser lo suficientemente claro y sencillo para que la parte te entienda, ¿cierto? Y finalmente, el consejo es que no hay que olvidar que es probable que mientras más se habla, menos se dice y menos se le entiende. Como decía Gracián, hace un buen testamento, decía, se hace cuando es breve y concreto, ¿de acuerdo? Y si es muy largo el testamento, es origen de muchos problemas. Señores, muchísimas gracias por su atención. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, primero quiero darle las gracias a la comisión organizadora de este Congreso Internacional de Derecho, Proceso y Justicia
por haberme invitado como panelista en la ponencia del doctor Carlos Polanco Gutiérrez, fue distinguido de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y no lo conoce el doctor, sobre la ponencia de alegatos y decisiones en el proceso civil oral. En el corto tiempo que tengo, voy a tratar de esbozar algunas ideas, algunas reflexiones sobre el tema propuesto. Los códigos procesales de todos los países del mundo tienen impregnada una ideología, una serie de principios que nos van a brindar la forma de cómo instaurar y llevar adelante un proceso. En nuestro caso, nuestro Código Procesal Civil tiene una ideología publicística. Si bien no es tan pura, porque el artículo 5 también tiene el principio de iniciativa de parte, pero dejando de lado esto, esta ideología hace o le da un papel más activo al juez para que pueda dirigir el proceso. Asimismo, le otorga principios de oralidad, celeridad y economía procesal y de inmediación, como lo ha manifestado el ponente. Estos principios predisponen que para que el proceso civil cumpla su finalidad, que es establecer como vehículo del derecho objetivo, debe de realizarse mediante un proceso oralizado. En virtud de ello, como lo ha manifestado el ponente, se han implementado en las Cortes Superiores de Justicia del país módulos corporativos civiles y asimismo se ha establecido un reglamento, el cual estructura una nueva forma de cómo instrumentalizar el derecho objetivo, siendo que todos los actos procesales posteriores a la etapa postulatoria se van a concentrar en la audiencia preliminar y vamos a tratar de resolverlos en la audiencia preliminar. Claro está, si es que no llega a la audiencia de actuación de pruebas. Entonces, es decir que ahora todo se resuelve en audiencias. Pero por ahí alguien podría decir, ¿no? Si anteriormente a la oralidad también existían audiencias, ¿por qué ello no funcionaba? Y es verdad, pues, estas audiencias no garantizaban la oralidad y mucho menos garantizaban la concentración de actos procesales. Nosotros como magistrados, después de presentada la demanda y la contestación, tratamos de resolver todos los actos que presenten los abogados. Y además, los abogados presentan nulidades, te recusan y todo, pero todo lo resolvemos en audiencia. Con la aprobación de este reglamento han cambiado el papel de las partes y el juez. Tanto de las partes porque tienen que elaborar su teoría del caso, dentro de ellos su alegato de apertura, su alegato de clausura, y así también establecer la forma de su estrategia procesal, y también el juez porque antes de ir a audiencia el juez tiene que haber estudiado el caso, y considero yo que no solamente de haber estudiado el caso, sino que tratar de llevar una hipótesis a la audiencia para poder, o tratar de, si no es de confirmarla, a través de la actuación de medios probatorios, o desecharla y tratar de ubicar una nueva hipótesis. En efecto, el artículo 38, si no me equivoco, del reglamento, expresa las fases de la audiencia preliminar. Dentro de ellos está el alegato de apertura. En buena cuenta, ya el expositor, el ponente, el doctor Polanco, nos ha manifestado de manera pormenorizada qué es el alegato de apertura, qué es el alegato de clausura. Esta primera exposición oral es la que brindan los abogados y en la cual expresan su teoría del caso. ¿Pero qué es la teoría del caso? Y sí, en buena cuenta también la teoría del caso es la estrategia personal que va a utilizar cada parte, es la verdad de cada parte que ingresa al proceso. A modo de crítica, y sin el afán de molestar a nadie en este congreso, entiendo que aparte de magistrado también hay abogados libres, recuerdo que cuando estaba como juez civil en el módulo corporativo de acá de Huancayo, pude denotar la poca preparación de algunos colegas que ejercían la defensa de las partes, las cuales solo se limitaban a repetir los hechos o en todo caso repetir la pretensión, repetir la fundamentación fáctica y la fundamentación jurídica. Entonces, el juez está ahí en toda la facultad, considero yo, de cortar esta pérdida de tiempo, ¿no? Y recuerdo que cuando le decía, ¿sabe qué, abogado?
usted no repita lo que dice la demanda. Lo que hacían los abogados o la práctica que tenían era, doctor, disculpe, pero me remito a lo que dice mi demanda. Es decir, de que no elaboraban o no preparaban sus alegatos de apertura. Ahora bien, respecto a los alegatos de clausura, aquí cambian las cosas porque ya existe previamente una actuación de todos los medios probatorios que han sido admitidos y también los que han sido incorporados por el juez como medio probatorio de oficio, ¿no? Considero yo que esta es la oportunidad de que tienen los abogados de las partes para tratar de esclarecer algún punto oscuro, algún punto dudoso, o en todo caso, incidir en la afirmación que se haya extraído de alguna actuación probatoria. Claro está, siempre que le favorezca a su teoría del caso, ¿no? Como he manifestado, el papel del juez cambia con la oralidad civil. Ya tiene un papel más activo. Manifesté también de que debe llegar, considero yo que debe llegar con una hipótesis a la audiencia preliminar, lo cual no significa de que el juez ya tenga una decisión tomada, porque ello afectaría a su imparcialidad, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis podría ser o confirmada o desechada dependiendo de la actuación de medios probatorios y también de un buen alegato de clausura de cualquiera de la defensa de las partes. Entonces, sobresale la pregunta, ¿no? La sola retórica empleada en los alegatos, tanto de apertura como de clausura de los abogados, ¿es suficiente para que el juez pueda aceptar o hacer suya una teoría del caso de las partes? La respuesta es no, ¿no? Porque el juez, si bien escucha los alegatos, pero el juez resuelve en base a ¿qué? A la Constitución, a la ley y a lo obtenido de la actuación de medios probatorios. No obstante, sí considero que la alegación o una buena alegación de clausura permite al juez tener un mejor conocimiento del caso y asimismo ver cuáles son las ideas fuerza, ¿no? Que proponen las partes. Sin embargo, no obstante el esfuerzo que realizan las partes, yo considero que el juez, fuera de ello, de estos alegatos tanto de apertura y de clausura, siempre debe buscar la verdad de los hechos, ¿no? Como nos decía el fallecido, el doctor Michele Tarufo, él manifestaba que el proceso tiene una función epistémica, ¿no? Que está orientado al verdadero conocimiento de los hechos. O sea, él lo que nos dice, o lo que equivale a decir, es que siempre como magistrado debemos tratar de buscar la verdad. Y a su vez, él también nos dice, hay un libro, una obra sobre él, Hacia la decisión justa, nos dice que, bueno, él se da cuenta de que el punto fuerte para poder aplicar una sanción jurídica dentro de la norma, supuesto hecho, consecuencia jurídica, es que debemos de verificar si los hechos se han confirmado o no. Y entonces, él utiliza, o la verificación de la verdad de los hechos es el centro para la toma de la decisión. Y él realiza una precisión, ¿no? Dice, que parece obvia, pero es fundamental. Él dice, lo que se busca en el proceso es la verificación si el hecho ocurrió o no en la realidad, lo que equivale a decir para nosotros la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo así es equivalencia? Porque nosotros como magistrados buscamos si es verdadero o falso la afirmación que ingresan las partes en el proceso. Nosotros buscamos si es verdadero o falso, lo que equivale a que Tarufo decía o puso en sus libros,
de la verificación de si el hecho ocurrió o no en la realidad. Bueno, no tengo más tiempo, pero para ir concluyendo mi intervención y conforme lo ha manifestado el ponente, si bien el reglamento de la oralidad civil no impone al juez una obligación para que pueda emitir su decisión en audiencia, sí esta imposición o esta obligación está en el artículo 555. Con la modificación del año 2022, los jueces tienen la obligación en un proceso sumarísimo de emitir el sentido del fallo. Y bueno, y para precisar, esta emisión del sentido del fallo no solamente es que al término de la actuación probatoria y de emitidos los alegatos de clausura, no solamente decir la demanda es fundada o infundada o improcedente, sino que se deben dar razones por las cuales el magistrado ha llegado a tal decisión. Ahora bien, no quisiera perder el tiempo y quisiera hacerle una pregunta al doctor Polanco antes de terminar mi intervención. Doctor, tenemos coincidencia en que el abogado al emitir su alegato de apertura no debe repetir los hechos expuestos en la demanda, claro está ello. Pero si el abogado incorpora otros hechos en su alegato de apertura, el juez, al emitir su decisión, podría establecer estos hechos en sentencia. Es la pregunta que quería hacerle al doctor Polanco. Y bueno, y muchas gracias nuevamente por haberme escogido como panelista en el presente. Gracias. Me parece muy acertada la intervención del doctor Aoki, con una pequeña discrepancia. El juez no puede entrar con una hipótesis a las audiencias. Hay dos teorías del caso, hay dos hipótesis, la parte demandada y la parte demandante, y no existe la posibilidad de que el juez entre con una hipótesis, porque simplemente este es un proceso civil. El proceso civil no es lo mismo que el proceso penal. El proceso civil son dos teorías del caso enfrentadas, digámoslo en esos términos, y se le va a dar razón a la que se acredita mayormente. Si la teoría se acredita en un 51%, se le dará la razón al que tiene 51 y se le negará al que tiene 49% acreditado. No es como el proceso penal, donde hay una valla que se llama la presunción de inocencia o la duda razonable, donde hay que saltarla para conseguir sentencia condenatoria, que es un 90-95%, y exige otros estándares probatorios. El proceso civil son dos teorías del caso enfrentadas, y la que se acredita de mejor manera, es por eso donde viene la importancia de los alegatos, tanto en la apertura y la clausura, para decir por qué se ha acreditado de mejor manera mi teoría o por qué desacredito la teoría de la parte contraria, donde se van utilizando no solamente en términos retóricos, sino basados en lo actuado, para tomar la decisión adecuada. Y bueno, entonces, pero lo demás, de acuerdo. Y con relación a la inclusión de nuevos hechos en en las audiencias diferentes a la parte escrita, la audiencia preliminar no tiene por finalidad sorprender a las partes, sino tiene como finalidad conseguir mayor información. Y esta mayor información puede generar nuevos hechos, pero que se derivan de los que ya han sido presentados en la demanda. Si yo no puedo incorporar un hecho distinto, porque estaría vulnerando el contradictorio de la parte que no ha venido preparado para un hecho completamente distinto. Es por eso que cuando se pide que oralicen el caso o que presenten, hay una línea matriz que es la demanda o la contestación de la demanda. Pero ahí el abogado aprovecha para decir lo que piensa de la demanda del contrario, que esa oportunidad no he tenido para decirla prácticamente en el proceso, y voy a decirla ahora, qué es lo que pienso y por qué no estaría bien lo que dice la contraparte. Y la posibilidad del demandado es también sostener frente a los nuevos ataques eh, por qué su historia es la que se va a acreditar en el proceso. Entonces,
No me puedo modificar de manera sustancial los hechos en una exposición oral, porque lo que sí me puede hacer la exposición oral es esclarecer, y esclarecer significa mayor detalle, pero no significa nuevos hechos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo preguntar, oiga, usted estuvo acá y la otra parte estuvo acá, explíqueme cómo sea esto, pero no podría decir, caramba, dígame los que estuvieron alrededor, porque ya estaríamos desnaturalizando el proceso. Es lo que le podría decir al doctor Auki y felicitando también su intervención.